Para ello le invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Siempre recordándoles en el nombre del Señor que guardemos reverencia a la palabra. No estemos conversando, no estemos nos distrayendo. Gloria al Señor. Porque estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Amén. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Amén. Vamos a leer el verso 31 Gloria a Dios. al 34. Vamos a leer. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios ha sido bueno con nosotros. Así es, gloria a Dios, aleluya. Dios nos ha dado vida. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Jesús, aleluya. Grande, grande es el amor de Dios para con nosotros. Grande ha sido el amor de Dios y paciente con nosotros. Porque si no fuera por su amor y su paciencia, ¿dónde estaríamos hoy? Pero a Él le plació guardarnos y darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, que esta palabra, Señor, que se va a predicar, sea una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Yo solo te pido que uses mi vida, Señor, y que bendigas a la audiencia aquí presente, que bendigas a los que estarán ahí en las redes sociales, a todo aquel, Señor, que escuche este mensaje. Señor, su vida sea tocada por él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que me uses, pero que la gloria y la honra, Señor, siempre sean tuyas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Gloria al Señor, pero solo le recuerdo que no está prohibido alabar al Señor. Si usted tiene gozo y quiere alabarle, alábele. Gloria a Dios. Quiero meditar bajo el tema sangre y agua. El apóstol Juan, llamado el discípulo amado, cuando él escribía las epístolas, clamaba con un exclamor ardiente y decía: Dios es amor. Sus enseñanzas nos muestran y nos dicen cuán grande es el amor de Dios. Toda la historia de la salvación descubrimos a Dios demostrando su amor para con la humanidad. Y lo demuestra
y lo ha demostrado de muchas maneras. Pero hay una muestra de su gran amor. Y ese gran amor que Él demostró para con el ser humano, lo demostró en la cruz del Calvario, derramando hasta su última gota de sangre por amor a ti, mi hermano, por amor a ti, mi amigo, por amor a ti que me estás escuchando. Cuán grande es el amor de Dios. Mirad, dice Juan, cuán grande es. He aquí, dice Juan, en esto se manifestó el amor de Dios, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. No en que nosotros hayamos amado a Dios, dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí vemos cómo Dios nos revela su amor. Y claramente el apóstol Juan nos habla en su palabra, porque fue el único de los 12 discípulos que estuvieron presentes al pie de la cruz. Y como un testigo ocular del suceso, él miró toda la historia, dejando grabada en su mente cada una de las escenas. Porque los 4 evangelios nos hablan de la crucifixión. Pero el evangelio de Juan va un paso más allá y nos da detalles congruentes de cómo Jesús padeció. Y aquí nos vemos que Él registra algo importante que ningún otro evangelio lo revela. Y Él dice acá que cuando Jesús estaba colgado en la cruz, en la agonía de muerte, Jesús ya había exclamado, consumado es. Pero como era un día muy solemne para el pueblo judío, no podían quedar esos cuerpos colgados ahí, sino que había que bajarlos de esa cruz. Y la Biblia nos relata que ellos decidieron, los soldados romanos decidieron quebrarle las piernas a los que habían sido crucificados. Pero la Biblia nos relata aquí y nos dice que cuando van y quiebran las piernas de uno, quiebran las piernas de otro. Pero cuando llegan a Jesús, ya estaba muerto. No hubo necesidad de quebrarle las piernas. ¿Por qué le quebraban las piernas? Era para aligerar la muerte, para que su cuerpo suspendido en la cruz muriera de asfixia y ellos no tuvieran fuerzas en las piernas para poder empinarse y agarrar un aire más. Oh, gloria al nombre del Señor. En el momento que Cristo muere, yo me meto en esa escena y yo pienso en el apóstol Juan. ¿Qué habrá pensado en su mente de decir ya se acabó todo? Porque fue el único que tuvo valor de llegar, de seguir hasta la cruz. Tanto amaba al maestro, el apóstol Juan. Y aquí vemos que él, quizás en su mente, decía él, se acabó todo.
Habían quizás sentimientos encontrados. Pero quizás en todos esos pensamientos el apóstol Juan se acordaba de las palabras de su maestro. Que cuando él dijo, el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán. Pero más al tercer día resucitará. Juan, con eso en la mente y los sentimientos encontrados, quiso grabar cada escena para que así nosotros el día de hoy tengamos esta bendita palabra y conozcamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan observa con muchos detalles, lo graba en su mente y nos da este relato que hemos leído. Lo que le sucedió a Jesús. Dice que como ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. Porque había sido tanto el sufrimiento. Había sido tanto el vituperio, el calvario que nuestro Señor había ya recorrido. Y lo vemos que al Señor, antes de ir a la cruz, sus lomos fueron lacerados con látigos. Algunos dicen que posiblemente fueron 39 azotes, pero quienes lo azotaron fueron los romanos. Y la historia cuenta que buscaron los hombres más vigorosos. Ellos no daban látigos, sino que pasaban más de 100. La historia dice que los lomos de Jesús estaban deshechos, que aún sus órganos vitales se podían ver porque sus lomos habían sido lacerados. Qué crueldad la del ser humano. No le bastó con solo latigarlo, sino que los judíos también le golpeaban con una caña en la cabeza y se burlaban de él y le decían: ¿quién te pegó? Le escupían el rostro, le abofeteaban. La Biblia dice que aún le arrancaron la barba. Jesús, lleno de moretones, y la crueldad del hombre no le bastaba, que aún llegaron a ponerle una corona de espinas. Tú dices que eres rey, y se burlaban de él, lo vituperaban. Grande fue el martirio de nuestro Señor. Y ahí lo vemos. Después de azotarle, comenzó a caminar aquellas calles de Jerusalén y le pusieron una cruz muy pesada en sus hombros. Pero tanta sangre que Jesús había derramado, que sus fuerzas se le acabaron. Dice que él caía y se levantaba, hasta que llegó un momento que aquellos soldados vieron que Jesús ya no pudo más. Se le acabaron las fuerzas humanas. Y es ahí, hermanos, donde el cuerpo de Jesús entra en un momento en el cual sus órganos, su corazón, comienza a sentir esa presión y esos órganos, los riñones comienzan a salvar agua. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Pero se le acabaron las fuerzas al Señor.
Que dice la Biblia que en cierto momento, cuando ya él cayó y quizás no se pudo levantar. Pero aquí, hermano, algo que viene a mi mente es que Jesús, a pesar de que no podía esa cruz, se aferraba a ella. Porque ahí a lo lejos nos miraba a nosotros, que si él dejaba esa cruz ahí, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué fuera de nosotros? Y es ahí donde aparece Simón de Cirene, que dice que lo obligaron a llevar la cruz de Cristo. Y Simón de Cirene, con aquella cruz en sus lomos, llegó hasta el lugar donde le crucificaron. Y aquí vemos que estando Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre de su cabeza, de sus pies, de sus manos, solamente duró 3 horas. Acuérdese que él lo crucificaron, 6 horas. Lo crucificaron a las 9 de la mañana. Pero al mediodía, a las 12 del día, la Biblia relata que ocurrió algo. Hubo tinieblas en la tierra, hubo terremotos. Y ahí después que él muere, la gente se da cuenta y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aquí vemos, hermanos, que no hubo necesidad de quebrarle las piernas a Jesús. Porque sabe que la Biblia está llena de profecías. Y esta era una de las tantas profecías bíblicas que se tenía que cumplir al pie de la letra. En el libro de Éxodo nos habla la palabra de aquel cordero expiatorio como una sombra para que quedara de ejemplo a nosotros. Porque eso es lo que dice la Biblia más adelante en este texto. Dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. Y entonces ya estaba profetizado en su palabra. Habían razones por las cuales esto tenía que suceder. Donde habla de la sangre y también habla del agua. Cada una de estas cosas tiene su significado. Y esto está en la palabra. Porque la Biblia dice que ningún hueso será quebrado. Ningún hueso de él será quebrado. Y Malaquías nos dice, y mirarán al que traspasaron. O sea que la palabra de Dios nos está hablando de que el costado de Jesús tendría que ser atravesado. Cuando yo leo esto y veo lo que la Biblia me dice, que cuando el costado de Jesús fue traspasado, no quedó ni una gota más de sangre ni de agua en el cuerpo de Jesús. Esto debe de movernos a nosotros, que el precio que se pagó por nuestra salvación es demasiado caro. Costó la vida de nuestro Salvador. Por lo tanto, no podemos hacer caso omiso a esta palabra de Dios, de que todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario lo hizo por amor a nosotros. Aleluya. La pregunta es,
¿Quién ama más que Jesús? ¿Quién podrá amarte más que nuestro Dios? Si Dios manifestó su amor entregando su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Aleluya. Imagínate tú en la vida secular, tus seres queridos te abandonan. Pero es ahí donde aparece Jesús, porque Él está vivo. Él está vivo. Él resucitó. Y está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. Le recordamos la muerte para que sepa de los padecimientos de Él. Pero un día le veremos, porque Él vive y vive para siempre. Cuando todos te abandonan, Él llega y te abraza. Cuando todos te señalan, cuando todos han dictado sentencia contra ti, Él llega y te dice, te perdono. Te perdono, yo ya pagué en la cruz por ti. Cuando todos te mandan para el infierno, Él te dice, yo tengo una gloria eterna para ti. Yo tengo algo preparado para ti. Su gracia nos ha alcanzado. Y estamos en tiempos de gracia. Porque sabe, mi amigo y hermano, que desde el cielo Él nos vio que estábamos perdidos. Que íbamos derechito al infierno. Estábamos perdidos y desde el cielo Él nos vio y se compadeció de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabe que Él dice que nos vio como ovejas sin pastor? Que van al deslave completo. Mire, hermano, cuán grande es el amor de Dios, que dejó su trono de gloria, dejó su majestad, se quitó su majestad de rey y se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres y se humilló. Cuán grande es el amor de Dios. Aleluya. Así que Él decidió venir a morir en una cruz. A Él nadie le quitó la vida. Él dice, a mí nadie me quita la vida, porque Él es la vida. Él es la vida. A Él nadie le puede quitar la vida. Él dijo, nadie me quita la vida, sino yo la pongo por mis amigos. Por amor a ustedes, yo doy mi vida. Y como humano tenía que padecer. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Derramó su última gota de sangre para perdonar las maldades. Dice que por sus heridas hemos sido curados. Por sus heridas. Hermanos, esos latigazos, esas heridas, por ellas somos sanados. Esas heridas del Maestro nos han dado a nosotros una salvación tan grande. Y aquí vemos que Jesús soportó por amor. Pero cuando estaba siendo vituperado, la pérdida de sangre fue tan grande que es ahí que como resultado el corazón de Él empezó a bombear sangre más rápido y por lo tanto las heridas brotaban sangre.
su cuerpo fue desfigurado. Nosotros pudiéramos ver algunas imágenes, eso no es ni por cerca. No es ni cerca lo que él padeció. Dice la Biblia que no había parecer en él. ¿Se imagina el sufrimiento de él? Los azotes que soportó. Y aquí vemos que cuando él estaba botando toda su sangre y el cuerpo empezó a emanar agua a través del sudor y su sangre, él comenzó a sentir sed. Y cuando él estaba pendiendo de la cruz, él dijo: tengo sed. Pero allí vemos una vez más la crueldad del ser humano. Y no le dieron agua, sino que le dieron, la Biblia dice vinagre, en algún otro pasaje dice hiel. Pero vemos, hermanos, que todo eso el Señor lo soportó por amor a nosotros. La Biblia dice que al perforar el costado le salió sangre y agua. Es decir, que cuando el soldado romano lo ve que murió, y esto a mí me toca mucho porque la crueldad sigue, hermano, del ser humano. El ver de que el cuerpo ya no tenía vida. Aquel hombre decide romperle el costado, atravesar los pulmones y llegar al corazón. Pero ahí vemos que quizás, hermano, cuando ese hombre, porque lo tenía para arriba, quizás aquel hombre fue salpicado por esas gotas de sangre y de agua. Oh, gloria al nombre del Señor. Ese soldado tuvo que haber sido uno de los primeros que se convirtieron, porque ese fue el que dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y cuando algo de esas gotas de sangre tocan a alguien, queda marcado de por vida, como lo quedó Simón de Cirene al cargar la cruz de Cristo. Ese hombre, su vida nunca más fue igual. Él fue uno de los pioneros de la iglesia. Sus hijos los vemos en la palabra aquí. Que esa familia se convirtió a Cristo. Sirvieron a Jesús. Y eso es lo que pasa cuando una gota de sangre salpica la vida de una persona. Esa sangre es la marca, queda sellado. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero quiero ver aquí, hermanos, algo muy importante. Aquel soldado arremete contra él con una lanza. No le bastó azotarlos. No le bastó golpearlo. No le bastó ponerle una cruz de espina. No le bastó darle vinagre a beber. No le bastó crucificar sus manos y sus pies. Le atravesaron su costado. Y es aquí donde vemos la crueldad del ser humano. No se contenta con solamente atravesar el corazón de Jesús. Y aquí vamos a entrar a pensar en algo nosotros, porque usted puede pensar qué crueles fueron, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Porque ahora ya él ya no está literalmente, ya usted no le puede atravesar el costado, pero lo puede hacer de diferente manera. Aleluya. Porque déjeme decirle que también nosotros le hemos traspasado.
También nosotros le hemos traspasado el costado a Jesús. También nosotros le hemos hecho que le duela el corazón a Jesús. Gloria a Dios. Es más, ¿de dónde Dios hizo la mujer? De la costilla de Adán. Entonces, ¿de dónde nace la iglesia? La Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Y también había que abrirle la costilla para que ahí naciera su iglesia. Por eso cuando aquel hombre iba siguiendo a la iglesia camino a Damasco, pensando hacerle daño a la iglesia, pero le estaba haciendo daño al corazón de Jesús. Y por eso él le dice, porque él ama a la iglesia, le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigue? Entonces esto a mí me dice que también nosotros traspasamos el corazón del Señor con nuestras indiferencias. Porque la gente es muy indiferente con Dios. La palabra se predica y dice, no, hay después, hay otro día. Mucha indiferencia. ¿Cómo no le dolerá el corazón a Cristo? Porque lo que Él pagó fue caro. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieren saber cómo el ser humano traspasa el costado de Jesús? Hay quienes niegan la deidad de Cristo. Hay quienes dicen fue un simplemente hombre no más. Mas sabemos que Él es el Hijo unigénito de Dios. La segunda persona de la Trinidad es Jesucristo. Pero hay quienes dicen, no, no solamente Él no es digno de confianza. Le están atravesando el costado al Señor. Algunos no quieren reconocer los milagros de Cristo, porque Él sigue haciendo milagros y se los atribuyen a otra cosa. Ahí le están hiriendo el costado al Señor. ¿Cómo hieren el costado del Señor? Como les expliqué de primero, vituperando a sus hijos. ¿A qué padre le gusta que hablen mal de sus hijos? Cuando hablan mal de sus hijos, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Como humanos, siendo malos y pecadores. ¿Cómo se siente usted que hablen en mal de sus hijos? Que los señalen, que les llamen nombres, que los insulten, que levanten falsos testimonios. ¿Cómo se siente usted? Ahora, ¿cómo herimos el costado del Señor? Burlándose de sus hijos. Por eso usted, oyente, que todavía no se ha convertido, tenga mucho cuidado. Los hijos de Dios son la niña de sus ojos. El pueblo de Dios es real sacerdocio, es pueblo santo, escogido de Dios. No se está metiendo con cualquier pueblo. Se está metiendo con el pueblo de Dios. Usted como cristiano, cuando hace esas bromas obscenas, cuando se le salen esas groserías de su boca,
Cuando hay palabra cruel para criticar a otro. Gloria a Dios. ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Qué dirá el Señor cuando está hablando un hermano de otro hermano? Aleluya. Hablando mal. ¿Qué dirá el Señor? Gloria a Jesús. ¿Te gusta a ti que hablen mal de ti? Gloria a Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué dirá el Señor cuando hay insultos hacia un siervo de Dios? ¿Qué dirá el Señor? Hermanos, mucha gente no se da cuenta de lo trágico que puede ser cuando alguien afila bien su lengua y la incrusta en el corazón de Jesús. Aleluya. Tenemos mucho cuidado, iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dirá el Señor cada vez que le dé ese deseo de picazón en la lengua? Acuérdese que le va a hacer un agujero en el costado de Jesús. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Pero aquí vemos que hay gente que quieren venganza. ¿Qué dirá el Señor? Perdone, pero no me he salido del mensaje todavía. Hay mucha gente, muchos cristianos todavía hiriendo al maestro. Y usted pudiera decir cómo yo lo hiero. Mire, ya le dije cómo. Si la misma sangre que él vertió, la vertió por ti y la vertió por tu hermano. Y el apóstol Juan nos habla de amarnos los unos a los otros como él nos amó. En eso dice que nos damos a conocer que nos amamos los unos a los otros. Otra cosa más. Si tú rehusas creer en Él, le estás atravesando su corazón. Gloria a Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo, el creer en Él, podemos ser salvos. Así que, dicho esto, cuando se atraviesa el costado de Jesús, sale sangre y agua. Y usted se pueda preguntar, pero ¿qué significa esto? Ahorita le voy a dar el significado. La sangre es la que efectúa la redención de pecados. La Biblia nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. A través de su sangre Él compró la iglesia. Y el agua significa vida. Nuestro cuerpo necesita agua. Y también en lo espiritual necesita beber de esa agua viva. Y Él quiere que dice que bebamos de esa agua. Y que de nuestro interior dice corran ríos de agua viva. De agua viva.
Aquí podemos ver en la sangre y agua dos aspectos. El aspecto redentor y el aspecto de impartir vida. Todo ser humano necesita ser redimido. Todo ser humano es pecador. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el ser humano necesita redención. Necesita que sus pecados sean perdonados. Aleluya. Porque sabe que ante Dios todos somos pecadores. Ante Dios todos somos pecadores. Y ante Él, por lo consiguiente, estamos muertos. Si es pecador, está muerto en sus delitos y pecados. Así es que necesitamos el perdón de Dios. Y necesitamos la vida divina de Dios, que es la que nos da a través de la muerte de Cristo. Porque Él dice, y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿Cuántos vivos están aquí? ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Gloria al nombre del Señor. Entonces, debido a que Jesús derramó su sangre por nosotros, podemos ser perdonados de todos los pecados. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Su redención fue el propósito de impartir vida a nosotros. No es así que cuando viene al Señor usted se siente vivo, se siente nuevo, se siente que ha nacido de nuevo, porque la sangre nos da vida. La muerte de Jesús abrió estas dos fuentes para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Y esto yo quiero que lo leamos, hermanos, en la palabra de Dios en Hebreos. Porque el libro de Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10, nos habla de esta redención de Cristo. Quiero que me siga solamente con su vista en la lectura. Capítulo 9 de Hebreos. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Acuérdese que antes el Señor tenía un tabernáculo, que este tabernáculo fue instituido por Dios en el desierto para que la presencia de Dios estuviera ahí y se hicieran sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos, para poder así tapar el pecado por un año. Pero aquí dice la palabra de Dios que Jesús es el Cordero de Dios. Y aquí leemos en el verso 10 del capítulo 9 de Hebreos. Ya que consiste todo solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos
santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa, la herencia eterna. Porque donde hay testimonio es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que la sangre de Cristo fuera derramada en la cruz. Porque si no hubiera sido así, no hubiera perdón de pecados. Ahora Él es el tabernáculo que la Biblia nos enseñó en el Antiguo Testamento. Y aquí vemos que en el tabernáculo, cuando se entraba por los atrios, lo primero que encontraba era la fuente. Era el... ¿Cuál era, hermano? El altar de bronce. Era ahí donde se hacía el sacrificio. Entonces Jesús, de una vez y para siempre, hizo un sacrificio, tipificando ese altar de bronce donde las víctimas eran degolladas y derramada su sangre. Luego pasaba a la fuente de agua, que eso significa purificación, donde los sacerdotes que iban a oficiar la ceremonia tenían que lavarse, tenían que limpiarse. Y eso es lo que tipifica el costado de Jesús, que salió sangre y agua. Ahora la Biblia nos dice que Él es el tabernáculo, porque las cosas del Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir. Aquel era un primer pacto, pero ahora dice que tenemos un nuevo pacto. Y ese pacto fue sellado con sangre de una vez y para siempre. Póngase de pie, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Juan sabía la importancia de la sangre. Por eso él dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dice que 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, dice, el agua y la sangre. Y estos 3, dice, concuerdan. El apóstol Juan fue un testigo ocular de lo que sucedió en esa tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. La sangre de Cristo sigue teniendo poder. Hubo un incrédulo que dijo: si yo no meto la mano en el costado, no lo creo. Pues aquí te invita el Señor y te dice: ven, mete tu mano en el costado
Y verás que ahí hay salvación al alcance de tu mano. Está la salvación. Ven al Señor y acéptale el día de hoy. Si no has creído, ahora Él te invita a meter esa mano en el costado. Fue una herida muy grande que cabía en la mano. Oh, su corazón está ahí. Y como ahí el Señor, cuando salió esa sangre, fue como algo que sale un dulce perfume. Como se dice que la madera de sándalo, cuando el hacha le corta, queda el hacha con olor fragante a sándalo. Así es el Señor, por más heridas que tú le hayas hecho. Él sigue derramando amor, porque Él te ama con amor eterno. Aleluya, aleluya. Cuando Él fue traspasado esa fuente, ese alabastro se quebró y su perfume fue esparcido para toda la humanidad. Y aún hoy en día esa sangre sigue viva. Esa sangre puede salvarte. Esa sangre puede libertarte. El corazón de Jesús es una fuente inagotable de amor para el ser humano. Mas Él demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Él murió por nosotros. Dice que abatido Él y afligido no abrió su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció tras sus trasquiladores y no abrió su boca. Mas el herido fue, dice, por nuestras rebeliones. Herido fue por nuestros pecados. Y el castigo de vuestra paz, dice, que fue sobre Él. Y por su llaga, dice, hemos sido curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual, dice, se apartó por su camino. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Ya no sigas rompiéndole el corazón a Jesús. Ven a Él, ven a Él. Ven al Señor. Una gota de su sangre sobre mí.